¿Cómo están, amigos? Gusto de saludarlos en esta nueva edición de Agrifuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me acompañan en la conducción del programa José Antonio Laeta y Eduardo Salgado, socios de AGER Consultores, a quienes saludo. José Antonio, Eduardo, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Hola, Eugenio, bien, afortunadamente, aquí estamos en un nuevo programa. Qué bueno. Bien. Hoy día tenemos de invitada a una conocida amiga nuestra, exalumna también nuestra. Se trata de Claudia Barchesi, académica de la Universidad de la Frontera. Evidentemente, Claudia está en otra región lejana, pero esta gracia que nos metió la pandemia a trabajar por Zoom o por otra, nos permite justamente conversar con gente muy interesante como Claudia, que está lejana. Claudia, gracias por tomarte este tiempo para conversar con nuestro auditorio y con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, conocidos de tantos años, Sí. y además de algún modo conectarme con mi región, ¿no? Con la quinta región. Así que muchas gracias a ustedes. Vamos para conversar un poco de lo que yo veo y vivo acá en la Araucanía. Claudia, sí, yo decía que estás en la universidad, como académica en la Universidad de la Frontera. Cuéntanos un poquito más de tu actividad profesional de hoy. Bueno, en la Universidad de la Frontera, en que yo estoy ya 30 años, desde que me titulé de la Escuela de Agronomía en ese tiempo, ¿cierto?, de la Universidad Católica del Paraíso, Pontificia, hoy día Universidad Católica del Paraíso. Siempre he estado en el área de producción animal, que fue el área en la cual yo estuve estudiando en los últimos años. Entonces siempre he estado vinculada a la producción de leche, básicamente, acá en la región de la Araucanía. He sido en este tiempo como académico, bueno, investigadora, hice un posgrado, tengo un doctorado en ciencias agrarias, investigación, pero sobre todo en el último tiempo me ha interesado más la investigación más aplicada o la vinculación con el territorio, con el entorno, con la región. Sí. Así que hago clases en la carrera de agronomía, he sido directora de carrera, he estado paseado por varios de esos lugares académicos, pero hoy día también dirijo un magíster en innovación y gestión agroalimentaria, que es algo nuevo. Participo en un proyecto FIC, con Fondo de Innovación para la Competitividad, participo en él, que es con productores queseros artesanales de la región. Ya estamos en el segundo FIC, trabajando con vinculados, así que de eso me imagino que podremos conversar también. Claro que sí. Oye, Claudia, bueno, hay muchas cosas de las que señalaste a la pasada en este breve minuto que dan para conversar también y hacerte algunas preguntas que irán a salir también como parte de la conversación. ¿Ya? Esto de estar haciendo docencia, como vemos también a los profesionales que están ingresando a estudiar agronomía. Pero antes de llegar a eso, mi pregunta para ti es, ¿en qué minuto tú decidiste que la ganadería era el área que te motivaba? ¿Fue en la escuela de agronomía o lo traías de antes? Sí, muy tempranamente cuando estudiaba agronomía, en una práctica profesional que me tocó hacer en Chiloé. Sí, el sur me llamaba, la producción animal, las vacas lecheras. Sí. Yo creo que me enamoré de las vacas lecheras en el sur cuando las conocí. ¿Ya? Y hice mi tesis en Inia Remedio en Osorno, en producción de leche, y estudié en la mención de ganadería que teníamos allá, ¿cierto? Que eran 3 semestres. Fui ayudante de Fernando Cosio. Me acuerdo que elaboraba queso, yo estaba interesada y siempre busquilla, entonces me consiguió leche de cabra, busqué recetas de cómo elaborar queso de cabra, les convidé a ustedes en el casino quesos que habíamos elaborado, ninguno se enfermó, No. felizmente, No hubo quejas. no hubo queja. Siempre me ha interesado ese tema. Oye, La interesante producción. porque
bueno, siempre les preguntamos a los profesionales en qué minuto surge su vocación o de dónde derivó, cuándo derivó a lo que está ahora. Es interesante conocer también cómo se van formando los amores por ciertas cosas como la ganadería, tan distantes a nuestra zona, porque nosotros aquí en la quinta región estábamos en otra, y la ganadería indudablemente tiene su encanto, y en el caso tuyo te encantaste hasta el punto que estás haciendo toda tu carrera profesional en eso. Sí. Claudia, vamos a ir a una breve pausa y ya entramos en materia para conocer un poquito lo que estás. Vamos y volvemos. Okay. Los consumidores requieren cada vez más alimentos fáciles de preparar, sanos, nutritivos, naturales y sin aditivos. La agroindustria debe producirlos de manera sustentable. Agel Consultores está preparado para realizar estudios que permitan lograr alimentos de estas características. Bien amigos, estamos conversando con Claudia Valquesi, conociendo un poco su historia como estudiante, en qué minuto la ganadería la apasiona y se cambia de zona, viene al sur, ¿ya? Con todo lo bonito que tiene, pero todo el desafío también climático que para gente que no está acostumbrada, es bonito ir en primavera, verano, pero en invierno debe haber sido una situación dura. Pero Eduardo, tú querías conversar con Claudia, hacerle alguna pregunta. Ponerla en algunos aprietos. No, Hoy, de nuevo. no. Estamos empezando recién. Bueno, dentro de las cosas que nombraste que haces, Claudia, no destacaste mucho la docencia. Me quedé pensando, das clases, haces... una de las funciones principales, supongo, será la docencia, ¿o no para ti? Sí lo es, sí lo es. Efectivamente, en la carrera de agronomía, la docencia que realizo precisamente ahora este semestre, tomo los estudiantes de cuarto año de agronomía con el curso de nutrición animal, y en el segundo semestre el mismo grupo tiene producción de leche. Son cursos, sobre todo el segundo de producción de leche, bastante más colegiado, el de nutrición animal, que siempre ha sido el tema en el cual yo me he desarrollado. Son estudiantes que vienen desde las asignaturas un poquito más básicas, entrando a todo el mundo ya de la profesión, ¿cierto? Todas las producciones que como le llamamos nosotros. Por lo tanto, es un desafío, y uno ve a través de ese año cómo estos estudiantes, que eran bastante más, no sé, niñitos todavía cuando entraron al cuarto año de la carrera, al término del cuarto año ya tienen un pensamiento más global, tienen una manera en que han ido aprendiendo también a integrar los distintos temas, a integrar que para producción de leche, por ejemplo, no solamente hay que ver aspectos nutricionales o biológicos, sino que también está el tema de la comercialización, las exigencias sanitarias, de la fertilización de suelo. Yo siempre, incluso de repente para verlos en aprieto también, como algunos de ustedes me ponían aprieto a mí hace algunos años, yo les decía, bueno, un ingeniero agrónomo tiene que saber de fotosíntesis. Ya, hablemos de fotosíntesis. Entonces, ¿por qué no? Porque yo trabajé en nutrición animal y en producción de leche, considero que eso sea lo más importante en nuestra profesión. Lo más importante para poder producir es partir de un suelo con una buena fertilidad, tema que acá con suelos ácidos también es súper importante, con deficiencias de fósforo normalmente, etcétera. Pero también hoy día el tema de la sequía, o sea, hay que integrar tantos aspectos. Entonces, esa manera de pensar es bien impresionante, como uno a través de este cuarto año de la carrera puede ver que los estudiantes tienen las herramientas y lo van consiguiendo. Así que ya el desafío en unos días más es tomar estos estudiantes, además estudiantes que los 2 primeros años de la carrera los hicieron por Zoom. Eso lo tenemos muy fresco, ¿no? Que hay como hábitos, podríamos decir, de la vida universitaria o del aula
bueno, que hay que reforzar porque la mayor parte de su vida académica ha sido frente a una pantalla. Estudiantes post-pandémicos. Exacto. Y pandémica. Sí. Que ha pasado en todas las carreras. Ahora, en algunas carreras ha sido el impacto más importante que en otras, claro. Sí, también ellos han cambiado y hemos cambiado nosotros, pero mira, me parece un desafío re importante. Yo estuve, a ver, la Universidad de la Frontera, la universidad estatal, regional, aquí en la región de la Araucanía, ¿cierto? En Temuco, donde estoy. La Universidad de la Frontera está bien empeñada también en poder, ¿cómo diríamos? Poder innovar hoy día más que nunca post pandemia en la práctica docente. Entonces, yo estuve en una pasantía, tuve la alegría de adjudicarme una beca para un mes de pasantía en Italia entre octubre y noviembre del año pasado. Estuve en la Universidad de Bolonia y en la Universidad de Padua, 15 días en cada universidad, viendo precisamente cómo estaban innovando en la práctica docente con los estudiantes de las carreras similares a agronomía, ¿no? Porque ellos redujeron de 5 a 3 años, entonces como que se fueron por temas bien específicos. Pero ¿cómo? Y de hecho, antes de esta conversación, conversé con el colega que me recibió allá en Bolonia, y una de las cosas que me parece muy interesante es que en vez de dejar la salida o la visita de terreno al término del semestre, como habitualmente lo estábamos haciendo acá en el sur, sobre todo por un tema climático, esperando que de octubre en adelante ya las condiciones climáticas permiten más salir a terreno muchas veces. Claro. No, al inicio, de gatillar, de mover, de movilizar algunas cosas, ¿no? en inquietud en estos estudiantes, y ahora después de la pandemia yo creo que más que nunca ellos necesitan notar que hay una diferencia entre estar en el Zoom o estar en la universidad. No puede ser lo mismo, no podemos hacer la misma práctica docente que estábamos haciendo a través del Zoom. Okay. Oye, pero es Sí, interesante tiene que ser, perdón, tiene que ser diferente. Es interesante lo que señalas porque también hay que educar en esto, ¿no es cierto? Enseñarlos a pensar más que entregarles datos, que ya a esta altura, a diferencia de mis tiempos, los tiempos de los que éramos mayores, si tú no ibas a la universidad casi no tenías los datos te los da el profesor prácticamente. Y ahora, bueno, los datos están, hay que saber usarlos, conocerlo y pensar, sobre todo entrenar la mente. Pero también de repente ha habido gente un poco crítica respecto a decir, mira, ¿por qué tienes que trabajar con animales vivos? Si para eso hay video, ¿ya? Hay maquetas, y no sé si eso de alguna forma también ¿lo ves tú en algunos estudiantes, ese tipo de pensamiento que creen que eso reemplaza a la práctica de terreno? Absolutamente. Absolutamente. De hecho, yo había comenzado una línea de investigación después que terminé mi doctorado, en que tenía vacas fistuladas con alrumen, en que estábamos haciendo estudios de algunos alimentos y de comportamiento de estos alimentos, y que también son importantes para poder ver cómo se comportan, y dentro de toda esta línea temática, que creo que es la más relevante, de reducir las emisiones de metano, de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Que tiene tanto que ver con la digestión de los alimentos. Pero bueno, eran cuestionados estos animales con estas fístulas ruminales, y bueno, no pude seguir trabajando con ellas. El decano de aquel entonces me pidió también, porque había presión, ya los estudiantes estaban empezando con esto de los videos, del YouTube, de viralizar, de mandar cosas. Bueno, esa línea de investigación no siguió por ahí, y la verdad es que también yo pienso que por mi experiencia, yo también trabajé con otros modelos enzimáticos en laboratorio. El problema es que el comportamiento que nosotros tratamos de imitar en laboratorio tiene siempre es necesario contrastarlo con lo real, y necesitamos tener los datos reales para poder hacer las correcciones posteriormente. Claro. Está complicado, está muy complicado trabajar con animales vivos en investigación,
Pero hoy día también yo he sufrido como un cambio y me interesa mucho más en los años de profesión que me vayan quedando como académico en la región, no sé. Creo que uno, es cierto que uno, la universidad valora y el sistema valora las publicaciones y Easy Voz hoy día, ¿cierto? Que la pueden leer en Bélgica, en distintas partes. No sé, estoy poniendo cualquier país de ejemplo, pero también tenemos que impactar y es un compromiso de la Universidad de la Frontera con su misión y con la nueva ley de educación. Nosotros necesitamos impactar a nuestra región, mejorar la calidad de vida y nuestra región es la más pobre del país. Por lo Claudia, tanto, el trabajo que hoy día estamos haciendo con los productores queseros ha sido muy importante, muy entretenido. Y eso también a nuestros estudiantes, mostrárselo, ha sido muy bueno. Sí. Y Claudia, a propósito de eso que estás nombrando y lo que mencionaste recién de la investigación que tuviste que interrumpir por la... Es sabido que en general, digamos, que en los animales tienen un impacto, un cierto impacto ambiental negativo justamente por los gases que emiten como producto de su gestión. Hay datos mundiales que se han medido en algunas partes. Esos datos que existen, ¿qué tan aplicables son dependiendo de la región y dependiendo del clima y del tipo de alimentación que se les provee a los animales? Claudia, Eduardo, les voy a pedir, porque estamos en el tiempo, vamos a una pausa y después desarrollamos en el bloque siguiente la respuesta de Claudia a esa interrogante que es Aquí. no solamente nuestra, sino de mucha gente que se la hace. Vamos y volvemos. Soy Gabriela Verdugo, socia de GER Consultores. En este momento les quiero presentar un proyecto que realizamos en Longotoma en cultivo de claveles en el sector del Trapiche, donde permite producir claveles independiente del suelo y con un 30% de ahorro del agua que usa el cultivo en suelo. Bien, amigos, ya estamos de vuelta con Claudia y teníamos un tema súper interesante que planteó Eduardo como pregunta, para ver si tú nos puedes orientar para estos comentarios. De repente, por desconocimiento, uno no está metido tan directamente en eso, pero cuestiona esto, que el metano, que, no sé, que el cambio climático, no sé. Claudia, cuéntanos un poquito cómo, desde tu óptica, cómo está eso. Bueno, la verdad es que nosotros no contamos con tanta información, ¿cierto?, de la magnitud de las emisiones en nuestro país, como sumatoria, como balance. Son investigaciones que se están desarrollando, pero lo que hasta ahora se ve es que las cifras no son extrapolables, no son los datos generados bajo otro sistema de alimentación, otro tipo de suelo, otras características de digestibilidad, o sea, de aprovechamiento de esos forrajes, de esos alimentos diferentes a los que nosotros utilizamos. No son fácilmente utilizables para estimar cuántas son las emisiones que nosotros tenemos. Tenemos un comportamiento diferente. Nosotros tenemos pastoreo, tenemos bastante pastoreo en zona sur, pero también tenemos una densidad, una carga animal, como le llamamos nosotros en ganadería, ¿cierto?, menor. Por lo tanto, nosotros por hectárea tenemos emisiones que son mucho menores a las producciones en confinamiento, en países en que hay una alta densidad también, en estos enormes galpones con miles de animales en confinamiento, en que hay problemas con los purines, con las excretas de esos animales también. Aquí son animales de pastoreo, por lo tanto, eso todo incorporado al suelo, ¿cierto? Son sistemas muy diferentes de alimentación, con alimentos distintos, y sí hay investigación que se está desarrollando, si bien no tenemos como la magnitud de las emisiones en el país, pero sí sabemos ya algunos datos y esa investigación
Yo diría que principalmente lo están desarrollando los colegas de INIA en nuestro país. También en nuestra universidad, en la Universidad Austral, hay investigación sobre esos temas, pero además nuestros suelos son trumados, como le llamamos acá en el sur, ¿cierto? Suelos de origen volcánico, ceniza antigua, suelos de un comportamiento diferente, con materia orgánica distinta, entonces se comportan muy distintos a los suelos de otro tipo, de otro origen, y yo creo que es muy importante y es necesario tener esa información, producto de la investigación generada en nuestro país para poder realmente tener una información creíble, Claro. confiable. Y a partir de esa información creíble y confiable que dices tú, ¿tú crees que se pueden generar algunas tecnologías o algunas soluciones científicamente, digamos? Sí, ¿Sí? en eso se están trabajando, hay avances utilizando la biotecnología, se reducen emisiones, también algunos alimentos que hacen reducir las emisiones de metano a nivel de la fermentación del rumen. Principalmente son los animales rumiantes los que generan el metano como una estrategia para atrapar ahí las moléculas, el hidrógeno y eliminarlo, porque si no el animal se muere por esta acumulación de gases, ¿no? Entonces hay biotecnología aplicada, hay mucha investigación y con buenos resultados, así que sí se pueden hacer mitigaciones. Hay que masificarlo, hay que bajar los costos, hay que también incorporar en las praderas especies que son más ricas en taninos, por ejemplo, y que también es una estrategia para reducir las emisiones de metano. Eso se está haciendo también aquí en el sur, ya, pero es claro, es lento, pero sí se está haciendo. Interesante. Oye, Claudia, José Antonio, ¿tú Sí, no, querías yo mencionar quería algo? no cambiar el tema, sino que volver un poquito atrás a lo que estábamos hablando en la formación de los estudiantes. Ya. Eh, Déjale plantear a José Antonio la sí, yo pregunta, porque quería nos va a pillar a preguntarte, mí también. tú estás viendo, evidentemente tú hablaste del tema del trabajo del consumo y el trabajo hoy día ya en forma más práctica. Los estudiantes evidentemente notan, seguramente tú estás viendo el avance que tienen ellos. Quería preguntarte, esos estudiantes, ¿de qué origen son? ¿Son origen urbano, origen rural? ¿Son de la zona? ¿Vienen de afuera? No sé, quería un poco saber qué composición tienen los estudiantes, porque es interesante lo que estás haciendo tú allí en la universidad. Antes entonces de que Claudio nos conteste, vamos a una pausa y volvemos con la respuesta a esa interesante pregunta de José Antonio. Vamos y volvemos. Los consumidores requieren cada vez más alimentos fáciles de preparar, sanos, nutritivos, naturales y sin aditivos. La agroindustria debe producirlos de manera sustentable. Ager Consultores está preparado para realizar estudios que permitan lograr alimentos de estas características. Bueno, estamos conversando en forma muy entretenida e interesante con Claudia, pero uno de los ingredientes que tiene que ver con esto de ser productor, docente, en el ámbito en que estamos en la agricultura, uno de los ingredientes importantes es el material humano. Y tú que estás en docencia, en la formación de profesionales, te preguntaba, José Antonio, ese material humano, ¿qué origen tiene? ¿Son citadinos? ¿Vienen del campo? ¿Cuál es la realidad allá? Ok. Nuestros estudiantes, yo diría que el 50% son de origen rural, de la región, y de la región de la Araucanía principalmente, lo cual implica que nuestros estudiantes son mayoritariamente de origen mapuche, porque también de los de origen urbano, aunque la población rural de ciudades como Lautaro, no sé, Tolten, son para nosotros origen bastante rural, bastante Sí. vinculado Claro, al campo igual, ¿no? claro. Pero tenemos sí, estudiantes que como fui yo alguna vez, era de origen urbano, sin ninguna vinculación con la agricultura. Sin embargo, uno se
se apasiona y ellos se apasionan también con este compromiso de producir alimentos, que creo que nuestra profesión tiene eso tan importante, ¿no? La población aumenta a nivel mundial y tenemos que generar alimentos para esa población. Y para eso está nuestra profesión. Creo que de lo más importante. Para meter ciencia en el viejo arte de la agricultura. Por Claro. supuesto. Oye, pero para esto de meter ciencia, como lo dice Eduardo, evidentemente se requieren recursos, ¿ya? Y desarrollar, lo que han estado vinculados a las universidades saben que se requiere mucha plata, las investigaciones no son baratas ni simples. ¿Cómo ves tú el acceso a fondos de financiamiento estatales, fondos concursables? Tú mencionaste en la introducción un proyecto que está. Cuéntanos un poquito. Bueno, eso ha sido un trabajo muchos años. Nosotros hace 10 años, a través del Instituto de Agroindustria de la Universidad de la Frontera, hemos tratado de visibilizar el tema quesero en la región, que nosotros lo veíamos con el director del instituto como importante, porque sabíamos y veíamos que había mucha población rural vinculada a este tema, pero que no era visible. A través de distintas estrategias, nosotros hace como 6 años logramos crear una mesa del queso en la región en que invitamos a participar a productores vinculados con INDAP, no vinculados con INDAP, del segmento de productores artesanales, básicamente, y a otras instituciones que pueden ser, no sé, Cercotec, INDAP, SAC, Corfo, INEA, etc. Fuimos logrando la visibilización y nos adjudicamos un primer proyecto FIC, de Fondo de Innovación a la Competitividad, para el tema de innovación en la producción quesera. En ese primer proyecto, que ya finalizó, tuvimos 75 productores. Nuestra base de datos era de más de 300 productores queseros en la región. Y hoy día estamos en un segundo FIC que por 2 años, estamos empezando el segundo año, o ya empezamos el segundo año, y este tiene 90 productores queseros que realmente hemos logrado con un grupo una mejora que realmente, o sea, con los parámetros, ¿cierto?, de los análisis, tanto microbiológicos, sensoriales, con todo lo que nos permite objetivizar, ¿cierto? Ha habido una mejora importante. Siguen habiendo problemas, evidentemente, y el problema más grande no es diferente al que puedan tener ustedes. El problema más grande es el acceso y la disponibilidad de agua. El quesero artesanal, por normativa, tanto en Chile como en Europa, en los países con tradición quesera, tiene que producir queso con su propia leche. Sin embargo, hoy acá no hay una infraestructura de riego importante y que pueda estar al alcance y disponible para los pequeños productores. Porque trabajamos con pequeño y mediano, pero principalmente con pequeño. Por lo tanto, una vez que no terminan la temporada de lluvia, que hoy día se termina en octubre y todavía no llueve, no tienen cómo regar. Y si no hay pradera, no hay leche, no hay queso. Entonces tienen que empezar a comprar. Y ahí empiezan los problemas asociados con la compra de leche, que no sabemos la calidad microbiológica, etc. Así que ha sido muy desafiante, muy desafiante. Oye, ¿ese queso que producen ahí aspira en algún momento a tener una denominación de origen? Hay un grupo que puede y que está viendo, y que estamos viendo con ellos, ¿no? Cómo trabajar. Nosotros, este proyecto tiene diferentes líneas. Y una de esas es la denominación de origen, para lo cual evidentemente hay que objetivizar, hay que llevar todo el tema del terroir asociado a la denominación de origen a parámetros bien definidos, ¿cierto? Analítica, digamos, en general, pero también tenemos que trabajar el tema de la comercialización posterior, que es una brecha, porque estamos a casi 700 kilómetros de Santiago, un poco menos, ¿cierto?,
los centros consumidores importantes. Entonces, hay como pasos que hay que ir trabajando en paralelo, pero sí, la denominación de origen para algunos de estos productores es una opción para los que han ido avanzando más en ello. Ha habido también un trabajo asociado a la generación de nuevos tipos de queso, y ahí es donde parte esta creatividad, en que no es repetir una receta de Europa, sino que Claro. es incorporar deshidratados de, no sé, de murtilla, es incorporar macerados en cerveza de la región, con también, ¿cierto?, en la fermentación con algunas plantas de la región. En fin, se abre un mundo de creatividad que lo transforma un poco en arte. Interesante. Y tema que a mí me interesa mucho también. Entonces, el productor descubre que esto es infinito y tiene que tratar de vender, porque hay que vender. Entonces, Claro. eso es un poco el desafío, ¿no? Nosotros hablamos de la crema de los productores que están como en esa escala. Tenemos atrás los otros con los cuales hay que superar muchas brechas también. Sí, pues justamente te preguntaba sobre la denominación de origen porque, claro, quesos normales, digamos, de los llamados quesos de chanco, por decir algo así, son de chanco, pero bueno, pero el estilo. De eso hay muchos, ¿no? O sea, uno va al supermercado y hay 10, 15 variedades de distintas partes, no sé, de ciudades, etc. Entonces, una de las cosas interesantes que, no sé, se me ocurre, pero ya tú lo has mencionado, es tratar de producir una cosa nueva, o sea, un producto distinto, completamente distinto. Estas mezclas que están pensando ahora, por ejemplo, con ovejas y no sé, con otras leches, yo no sé. Sí. También podrían ser interesantes, no sé, se me ocurre. Por supuesto. Pero... Tenemos, entre estos 90 productores, tenemos productores que son los minoritarios, pero de quesos con leche de oveja y con leche de cabra. Y por supuesto ellos están dentro del grupo de la crema, de los de más de elite, podríamos decir. Tenemos ruta del queso, tenemos una ruta, tenemos circuitos dentro de esa ruta, entonces hemos tenido que abordar diferentes aspectos. Tenemos una página web, tenemos catálogo digital, tenemos... se ha ido trabajando mucho, el packaging. Nuestro equipo es un equipo multidisciplinario, que en la medida que pasamos del primer FIC al segundo tuvimos que enriquecerlo con áreas, sobre todo con el área de las ciencias sociales, porque somos 2 ingenieros agrónomos, el director del proyecto y yo, pero hay 4 ingenieros en alimentos, hay una biotecnóloga, hay un trabajador social con doctorado en antropología, entonces de otros aspectos de interculturalidad, de asociatividad, tenemos ingenieros comerciales, no sé, es un equipo bien multidisciplinario en que están las ingenieros en alimentos y la biotecnóloga, que son las que se meten ahí en la planta piloto y generan todas estas recetas y nos hacen probar todas estas recetas nuevas y tenemos que opinar. Y nos peleamos por ir a probar los quesos nuevos que están sacando, unas cosas maravillosas, no se creen, no, con merquén, pero no el típico queso con merquén, sino que han hecho otras cosas, no, han sido tan creativas, es un agrado trabajar en este proyecto. Oye, Y si eso se traspasa a los productores. Se te nota también que estás muy... No, que suena muy interesante porque, como dices tú, Claudia, la gente está buscando cosas distintas, ¿no es cierto? Sí. Ya lo común ya está, pero hay gente que quiere, hay gente que por poder adquisitivo podía y otros no, pero también se están haciendo cada vez más asequible a mucha gente. Por lo tanto, ya se empieza a ser un poco más masivo, esto los gustos más exóticos, de cosas distintas. Y la creatividad ahí es súper necesaria. Aparte de lo que tú señalaste, el trabajo en equipo multidisciplinario. Ya no podemos hacer agricultura en ninguno de los rubros así solito, cada uno en lo suyo. Aquí si no hay un equipo potente que te acompaña en la forma de comercializar, en fin, hay que tener todos esos equipos para ser exitosos. Sí.
Tenemos una nutricionista que está educando primero a los productores y también en estas ferias del queso que hemos hecho en la Plaza de Temuco antes del Día del Padre. Entonces fue una genialidad y fue una locura. Vendieron todos sus quesos, entonces, y eran los productores buenos. Estamos trabajando el tema de las marcas colectivas, resolución sanitaria. No menciono lo más importante, la resolución sanitaria. Muy pocos productores tenían resolución sanitaria y nuestra meta han sido 10 nuevos por año, con lo que eso implica, porque son 4 rubros, o sea, 4 áreas de la resolución sanitaria para la producción de queso y son inversiones. Entonces, les ayudamos a postular a fondos públicos, ¿cierto? Para muchos de los que ellos no pueden tener todos los recursos. La verdad es que ha sido un trabajo grupal y colaborativo muy rico, muy enriquecedor. Oye, Claudia, muy interesante. Mira, nos pilló la pausa y vamos a ir a la última corte y volvemos con el último bloque de conversación de este interesante tema con Claudia. Vamos y volvemos. Okay. Mi especialidad es el manejo del agua en la agricultura. Para eso, en AGER hacemos estudios, proyectos, capacitaciones, todo con el objetivo de mejorar la eficiencia de uso, especialmente en estos tiempos de sequía en que tenemos todos que cuidar mucho el agua. Amigos, hemos llegado al último bloque de conversación con Claudia. Evidentemente, como siempre nos ocurre, Claudia, la conversación, quedamos corto con este tiempo de conversación. Hay mucho tema por desarrollar, pero hay un tema importante que también tiene que ver con el futuro de tu área, en lo que estás, de la región y del país, definitivamente. Eduardo, tú querías llevar un poquito la conversación ahí con Claudia, alguna consulta. Sí, a la profesora Barquesi. A la profesora. A la profesora. Mira, este programa se llama AgriFuturo. Hagamos honor al nombre y pensemos un poco en el futuro. Al comienzo nos contaste que estás dirigiendo un magíster en este momento. Cuéntanos un poco cómo el magíster, la formación adicional que entrega a los ingenieros agrónomos, cómo ese programa enlaza con las expectativas futuras que hay, no solamente en los quesos de los que estábamos hablando recién, sino que, bueno, en toda la agronomía y a lo mejor en particular algo, por supuesto, de la ganadería, que es un rubro tradicional e importante en la región, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que este magíster surgió apoyado por un financiamiento de becas del gobierno regional en su primera versión, pero viendo la necesidad de generar más competencia en los profesionales, no solamente ingenieros agrónomos, en el área de la innovación, que cuando se postula fondos de innovación, que hay tantos en el país, ¿cierto? No tanto como quisiéramos, pero existen, la región quedaba bastante atrás en desmedro y comparando con lo que ocurre en otras regiones, más cercanas a Santiago, en la zona agrícola, ¿cierto? Por lo tanto, veían que era necesario reforzar esas competencias de los profesionales. Entonces, además de eso se suma que esta región es productora de materia prima, básicamente. Seguimos siendo productores, y los más importantes productores de cereales, de granos del país, de cultivos como el raps hoy día, que es tan importante también en la región, de papas, en fin. La ganadería ha ido teniendo un retroceso que es real. En esta región, sin embargo, en la región del Biobío, de Ñuble particularmente, ha ido aumentando su producción porque se produce y se ha ido innovando, han ido generando nuevas marcas con diversos tipos de queso, por tomar el tema de la ganadería, ¿no? Entonces, algo estaba pasando aquí y nosotros vemos que es necesario que la producción agrícola sufra una importante transformación en procesamiento, en agregación de valor, también
en mercados distintos, en productos, en packaging, en diferentes formas, en la forma de comercializar. Esto fue pensado antes de la pandemia, o sea, hoy día tenemos nuestro programa que ya está todavía cerrando la convocatoria para la segunda versión, pero ya no con apoyo, no dedicado a profesionales de la región, abierto al resto del país, y nosotros vemos que los interesados no solamente son ingenieros agrónomos, son tomadores de decisión en general, porque un ingeniero comercial, un civil industrial, un biotecnólogo requiere de herramientas diferentes a las de su formación, ¿cierto?, que se las da un posgrado, pero que tenemos bastante de gestión, de innovación tecnológica. O sea, no podemos seguir vendiendo de la misma manera, como productores de lo que sea, ¿no? Tenemos que ese grano de avena, que somos grandes productores de grano de avena, no podemos seguir vendiendo el grano a granel para exportarlo. ¿Por qué no elaboramos acá los alimentos, ¿cierto?, hacia los países de destino? Es lo que ha hecho la transformación de alimentos en Italia, que es el país que yo más conozco la realidad, ¿cierto? Todos consumimos productos alimenticios italianos, hoy día en los supermercados están, bueno, ellos se creyeron, ¿por qué nosotros no nos creemos eso? Entonces también tenemos que vincular con nuestro tema de realidad cultural, de regiones del sur, con un componente, ¿cierto?, de interculturalidad importante, pero que tenemos que formar a nuestros profesionales también con un tema de creer que lo pueden hacer, de liderazgo, de gestionar, de tomar decisiones. Bueno, todas esas competencias que se ven como bien amplias, creo que en la región y en el sur en general hacen falta. Nosotros creemos que tenemos que ser más dinámicos y el futuro de la región o del sur en general, creo que tiene que ir por ahí, en diversificar, pero sobre todo en agregar valor. Ahora, eso implica también los problemas de la vida rural que son limitantes y que también van generando, ¿cierto?, en la población del sur una forma de ver la vida que es diferente a quienes vivíamos o nos formamos o crecimos en la zona central del país. El acceso a caminos de buena calidad, salud de buena calidad, a educación de buena calidad. Todos quieren eso, es lógico, todos queremos eso para nosotros, para nuestra familia, para las personas con las que nos vinculamos. Bueno, también lo queremos para nuestra población rural en esta región. Entonces, en la pandemia yo creo que fue tan crítico, ¿no? Todo el mundo hablaba de los problemas de conexión para hacer clase, tanto a nivel de primaria, secundaria, ¿cierto?, universitario. Pero era real, nuestros estudiantes tenían problemas de conectividad importantes. La universidad se deshizo haciendo diferentes opciones y otras universidades también dándole chips a los estudiantes, prestándoles computadores, tablets, herramientas para que se pudieran conectar, para que pudieran tener acceso. Entonces, la ruralidad para mantenerla, porque es importante, yo soy una convencida de que la vida rural puede ser de mucho mejor calidad que la vida en la ciudad, Sin duda. pero con calidad de vida, ¿cierto? Sí. Pero tenemos que darle las condiciones también a quienes habitan en el campo para que puedan tener lo que en la ciudad se supone que van a tener o pueden acceder, pero en una región que también es compleja. Claro. Es Oye, otra realidad. sí, interesante, lógicamente, porque tu compromiso y tu visión respecto a la ruralidad y la vida, yo comparto absolutamente que la gente está mirando el campo con otros ojos, ya no tan distante mucho, incluso pensando en hacer vía profesional desde el campo, ¿ya? Pero hay un punto, fíjate, que me preocupa. No sé si estoy muy equivocado respecto. Digo, hay falta de infraestructura de riego. Si se hiciera más infraestructura de riego, ¿no será un tema para que se invada con frutales? Uy, que ya están entrando. Sí. Ya hay mucho. De hecho, si uno va a Villarrica, había una bonita lechería a mitad de camino entre Freire y Villarrica,
y que había a veces cruce de animales, ¿cierto? Porque había un potrero al otro lado del camino, y hoy día eso está con avellano europeo, que ya tienen varios años, tan grandecitos. Entonces tenemos bastante, pero aún así las superficies frutales es, no manejo la cifra, es bastante pequeña en relación a la superficie de cultivos tradicionales y de los más industriales, ¿no? Todavía la superficie principal de la región es la producción de cereales, producción de raps, que tiene un mercado importante, de papas, etcétera. O sea, los cultivos tradicionales en general siguen siendo los más importantes. Entonces podríamos decir que va en desmedro de la ganadería, que se ha ido concentrando cada vez más hacia el sur. Pero nosotros creemos también y vemos el impacto que tiene esta producción ganadera, porque es dinero todos los días o todos los meses, como lo aprendí con Fernando Caucio, ¿cierto? Hace muchos años. Es un dinero, el pecunio, es el dinero, una caja, es dinero que entra siempre, que se está vendiendo. Por eso les interesa tanto al productor. Los cultivos se venden una vez al año, los frutales se venden una vez al año, y no generan mano de obra como genera este otro trabajo. Claudio, perdona, es interesante lo que estás planteando con respecto a los frutales, porque también la mentalidad de los agricultores de la zona están dados fundamentalmente para los cultivos más extensivos, o sea, hablando de los cereales, ¿no es cierto?, del raps, de la papa, o sea, ellos tienen una cultura con respecto a ese tipo de cultivos, entonces el ingreso de frutales es para ciertos agricultores que quisieron dar el paso. Probablemente después se aumente, pero es así. Por supuesto. Es así. Es así, y es el problema, ¿no? Que va generando empobrecimiento en la ciudad y migración a la ciudad con mala calidad de vida, porque no es que vengan no tienen los problemas solucionados en la ciudad, al contrario. Es empobrecimiento, normalmente. Entonces... los frutales, si se expanden, también generan mano de obra, digamos. Sí, claro, pero van generando en esta región, por lo menos lo que se ha visto es mecanización en la cosecha o en varios de los procesos, pero no tenemos acceso a riego asegurado tampoco, hay ya disponibilidad de agua, o sea, es un tema que hay que resolver primero, ¿no? Tenemos, bueno, problemas ahí importantes, incluso de canales que existen y que la gente no sabe utilizarlo, porque no hay una cultura del riego en el sur. No hay una cultura del riego, y que además tiene que ser un riego hoy día muy tecnificado, evidentemente. Oye, Claudia, fíjate que se nos va el tiempo, se nos va nuestro programa. Los últimos puntos que estábamos tocando dan para conversarlo bastante. Los desafíos que tienes tú son enormes. Ya nos contaste lo que estás haciendo, lo que estás logrando. Y claro, entre las batallas está también en preservar ese sector como un sector importante, ¿ya? Y ahí hay una pelea justamente con otros sectores que quieren ocuparlo. Pero el encanto que tiene, hay que valorar, poner en valor también ese encanto que tiene esos entornos rurales, ya que normalmente no los valoramos mucho. Y yo creo que mucha gente le está poniendo color a eso también. Así que ojalá, bueno, te felicitamos por todo lo que has logrado, creemos que tus desafíos son enormes y es bueno siempre estar pensando en lo que viene, lo que vas a hacer. Y entre medio, que te tomes los tiempos para tu hobby, la acuarela que nos contaste. Espero que no lo dejes, que no lo estés dejando. No. Es que ya no es un hobby, ya parece que es es un vicio. ¿Ya estás profesionalmente comercializando? Sí, por acuarela? supuesto. Es que es como un vicio caro, porque los papeles son caros y los pigmentos y todo. Sí, vendo bastante acuarelas. Pero es como una entretención tuya. ¿Cómo te pueden que yo ubicar? pinté desde niña. ¿Perdón? ¿Cómo te pueden ubicar para que te puedan comprar? Tengo mi Instagram, Claudia Barquiesi_art. Ya. Vean entonces que Claudia no solamente es una excelente profesional que ha llegado donde está, que tiene los desafíos que nos contó,
sino que además tiene el tiempo para una entretención, porque partió así en esto de la acuarela. Claudia, felicitaciones a nombre de nuestro grupo y agradecerte también el tiempo que te tomaste para conversar de este tema con nuestro auditor y con nosotros. Muchas gracias. No, un Claudia. gusto para mí encontrarme con ustedes nuevamente y bueno, siempre aquí poniendo el amor por nuestra profesión, ¿no? Así es. Sí. Bueno, después te contactaremos en privado para el tema de los quesos, a ver dónde podemos conseguir esos quesos Datos. fantásticos. Claudia, bueno, muchas gracias por esta participación gracias, y yo Claudia. les invito a nuestros auditores a que nos escuchen en este agrifuturo@gmail.com, nos pueden escribir. Hasta un Muchas nuevo gracias a programa. ustedes. Gracias. Gracias.